Terminar con el tema de centrifugación con este video, y antes de entrar en el último tema, que es escalamiento, quiero resumir la parte esta de diseño. Aquí ya están las dos ecuaciones para las dos centrífugas que analizamos, la tubular y la de discos, y voy a hacer el mismo comentario que hice cuando obtuvimos la ley de Stokes. Lo más importante son los efectos y las partes que puedes inferir, y las partes que, aun cuando hagas una buena inferencia, no necesariamente es apropiada. Ya discutimos, aquí específicamente voy a ver la centrífuga tubular, y la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar Q? ¿Sí? Todo esto que está aquí, pues ya saben que es VG. ¿Cómo puedes aumentar Q? Pues aumenta el diámetro de la partícula, pero ese efecto es mejor porque está al cuadrado. También puedes aumentar la fuerza impulsora o reducir la viscosidad. ¿Sí? Y como dije cuando era la ley de Stokes, puedes inferir que si es más grande la partícula sedimenta más rápido, que si la diferencia de densidades es más grande sedimenta más rápido, y que si la viscosidad disminuye sedimenta más rápido. Lo que no puedes inferir es este 2 que aparece en el diámetro. ¿Qué pasa con la parte de la que depende de la centrífuga? Está la misma situación. Puedes inferir que dependes de la velocidad de la centrífuga porque esa es la que crea el campo centrífugo, pero no puedes inferir que ese efecto es al cuadrado. Aquí aparece el radio de la centrífuga. También pudiera decir es que si está más ancha, yo sé que mientras más me aleje del centro, más fuerza centrífuga relativa genero. Pero no puedes inferir otra vez este efecto al cuadrado. Entonces, hacer la centrífuga más ancha tiene más efecto que hacerla más alta. ¿Sí? La altura está elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, esa parte, necesitan entender esta parte a la que me refiero de hay cosas que puedo inferir por sentido común, pero hay cosas que no lo puedo hacer, y ahí es donde nos sirven las matemáticas. Y tenemos que modificar aquello que perturba más al sistema si queremos subir el flujo, o si quisiéramos disminuirlo, no sé por qué quisiéramos, pero pensemos que así quisiera ser. No importa qué afecta más a mi respuesta, que es el flujo. Lo mismo pasa acá abajo en la de discos. Si quiero aumentar pues sigo aplicando lo mismo que ya dije para esta. También está la velocidad al cuadrado. Mientras más discos haya, pues más material cabe entre ellos, y Q debería aumentar. Y lo que sí está súper complicado establecer es, pues sí dependes de las dimensiones, porque mientras más ancha sea mejor, pero aquí el efecto, como ven, es al cubo. O sea, está peor todavía en la centrífuga de discos que en la tubular. Y el que sí no hay forma de establecer que la dependencia del ángulo, o que el ángulo tiene un efecto en la separación, pues resulta que sí lo tiene, y es muy no lineal, es la cotangente del ángulo. No hay forma que en el cerebro lineal que tenemos establezcamos que dependemos del ángulo, pero no lo hacemos linealmente, depende de la cotangente. ¿Sí? Entonces, eso es lo valioso de las ecuaciones, que ahí está atrapado los efectos, y siempre van a hacer sentido. ¿Sí? Una muy buena pregunta para el examen sería, ¿y si aumentamos el ángulo? Si perturbamos este ángulo, lo hacemos más pronunciado o menos pronunciado, ¿qué pasa con el flujo? ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, el tema de este video es escalamiento de la centrifugación, o del proceso de centrifugación. Y lo voy a considerar primero para laboratorio, cómo se hiciera el escalamiento en laboratorio. Pudiéramos ya tener nosotros nuestra centrífuga. Voy a poner radios. Ya tenemos nuestra centrífuga de laboratorio, tiene 20 centímetros de radio, y la estamos operando, o sea, 15.000 revoluciones por minuto, y ya sabemos que ya determinamos que 10 minutos son suficientes para alcanzar la separación que queremos por centrifugación. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si cambiamos de laboratorio, o en otro laboratorio hay otra centrífuga, pero quiero hacer la misma separación? Entonces sigo pasando, escalo en el mismo a nivel laboratorio, pero cambio de centrífuga, y la centrífuga que tengo pues resulta que es más ancha,
y al ser más ancha, la fuerza centrífuga relativa pues ya sabemos que va a cambiar. Aquí teníamos una fuerza centrífuga relativa 1. Acá en el momento en que cambia el radio, pues la fuerza centrífuga relativa va a ser diferente, ¿sí? Se van a perturbar, no va a ser diferente, más bien lo que percibo es que sea la misma, pero eso va a provocar que cambie este tiempo y que cambie estas revoluciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Deberíamos de centrifugar por un menor tiempo, por ejemplo, es lo que ya sabemos. Si este genera una fuerza centrífuga relativa mayor, porque es más ancha, este tiempo forzosamente debería ser menor, ¿sí? Si quieres operar a esas mismas 15.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Bueno, entonces para eso se utiliza entonces el tiempo equivalente para hacer ese escalamiento. Entonces el tiempo equivalente considera que el producto es constante considera que el producto fuerza centrífuga relativa por tiempo es constante en ambas centrífugas. ¿Qué implica esto? Que la fuerza centrífuga relativa de la centrífuga 1, vamos a llamarle tiempo 1, por el tiempo 1 debe ser igual a la fuerza centrífuga relativa 2 y sería el tiempo 2 por el tiempo 2. Eso es lo que considera. De esa ecuación podemos hacer nuestro criterio de escalamiento. Por ejemplo, si nuestra incógnita es T2, de esta ecuación despejamos T2. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcular la fuerza centrífuga relativa para nuestra centrífuga. Conocemos el tiempo 1 y pudiera ser que la centrífuga, como no pudiera ser, más bien como tiene un radio diferente, la fuerza centrífuga relativa de esta va a ser mayor, ¿sí? Pero la puedo calcular conociendo, por ejemplo, puedo decir va a girar a la misma velocidad. Pues sí, aunque gira a la misma velocidad, la fuerza centrífuga relativa es mayor en esta más ancha y eso va a hacer que el tiempo T2 sea más pequeño porque esta es más grande que FCR1, ¿sí? Entonces la ecuación importante pues es esta igualdad. Y cómo calcular la fuerza centrífuga relativa, pues eso también ya lo revisamos. Entonces esto funciona para laboratorio. Podría ser el caso al revés, ¿no? De decir, no, pues que nos cambiamos de laboratorio y la centrífuga ya tiene 15 centímetros nada más y la velocidad máxima a la que gira, por ejemplo, son 10.000 revoluciones por minuto. Y entonces pues usa esta ecuación, calcula aquí la fuerza centrífuga relativa sería menor y eso va a hacer que el tiempo T2 pues tenga que aumentar, ¿sí? Pero todo se calcula con esta ecuación, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si queremos hacer el escalamiento a nivel industrial con nuestras centrífugas, esta tubular o la de discos? Para escalamiento industrial se utiliza el factor sigma que ya conocemos, ¿sí? Entonces para el escalamiento se utiliza este factor sigma y el principio ya sabemos que está definido de manera general por esta ecuación. Q es Bg por sigma. Sigma pues ya dependerá de qué centrífuga tienes en particular, pero esa es la expresión general, ¿sí? Entonces ahora generalmente cuando se habla de escalamiento yo estoy operando a un flujo volumétrico 1, voy a poner aquí 1 litro por hora, por ejemplo. Yo conozco eso, ¿sí? Y tengo la suspensión que estoy alimentando, pues yo la conozco y la tengo caracterizada, yo puedo calcular BG1.
Le voy a poner aquí valores arbitrarios, 1 por 10 a la menos 5 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la operación que tengo. Y en el escalamiento lo que digo, yo quiero procesar un flujo mayor, quiero aumentarlo al doble, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente necesitas una centrífuga diferente porque la que tienes pues te está permitiendo operar 1 litro por hora. Por eso es que vas a escalar. Vas a tener que comprar otra para procesar más material. La pregunta es si luego que compramos para que el flujo sea el doble. ¿Sí? Aun cuando aumentes el flujo, la velocidad acá en la escala 2 pues no va a cambiar porque como ya dijimos, la velocidad VG depende nada más del fluido. El fluido va a ser el mismo, lo único que quieres tú es aumentar el flujo y yo quiero que sea el doble. ¿Sí? Entonces para escalar se utiliza esta condición de no importa la escala, las velocidades son iguales. Este es entonces el criterio de escalamiento. VG debe ser igual, no sé si acá escribí. Aquí este es el criterio de escalamiento, que sean iguales. ¿Sí? El producto pues aquí es la velocidad de sedimentación. Si estuviera nada más por acción de la gravedad deberían ser iguales independiente de la escala. ¿Sí? Y lo que hago es entonces sustituir esta expresión 2 veces y obtendríamos para VG1 sería Q1 entre sigma 1 es igual a Q2 entre sigma 2. Y esta es la ecuación que utilizo para escalar. ¿Sí? Puesto que yo conozco mi flujo y mi sedimentación, yo puedo calcular la sigma 1 y decir, pues estoy operando a 1000 con una sigma de 1000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación de acá abajo, tú conoces Q1 y sigma 1. ¿Sí? Cuando dices quiero escalar, pues tú ya fijaste este flujo, por ejemplo. Y de esta ecuación resuelves para sigma 2 y entonces te va a decir, necesitas una centrífuga con este sigma. ¿Sí? O pudiera ser al revés, la situación pudiera ser, tenemos esto, estamos operando estas condiciones, estamos operando a estas condiciones, yo sigo pudiendo calcular estas dos, pero ahora pudiera no ser esta, más bien la situación pudiera decir, tenemos una centrífuga allá aquí a la mano que tiene una sigma 2 mayor que la otra, metros cuadrados, pudiera ser 2400 metros cuadrados. Ahora conocemos y de esta ecuación entonces lo que vamos a despejar o a resolver pues va a ser Q2 y ya voy a decir es que el flujo va a poder subir hasta este valor. ¿Sí? Entonces la ecuación aquí importante pues es esta para hacer ese escalamiento. ¿Sí? Y como dije, este video pues iba a ser muy corto y ya terminó. Ahí está el escalamiento entonces en el laboratorio y cuando es industrial en procesos continuos.